Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cuántas veces cada vez que hay una serie, película o adaptación en la cual hay un personaje LGBT o hay un personaje negro que en la obra original quizá no lo era, los comentarios del vídeo que hago al respecto se llenan de un montón de personas diciéndome que esto es inclusión forzada, que la trama que están viendo o ese personaje o ese cambio no aporta nada a la historia general, o incluso hablando de agenda política? Lo digo así con un poco de ironía porque es un tema bastante repetitivo, bastante cansino para mí como creador de contenido, y creo que ya va siendo hora y va siendo el momento de contestar a este tipo de comentarios y dedicarle un tiempo a este tema, porque creo que es un tema interesante. Creo que hay un montón de reflexiones buenas y constructivas que podemos sacar acerca de este tema, y que además también me parece algo importante que debemos comprender, y debemos comprender en qué momento se encuentra el cine y los procesos creativos que dan lugar a las películas y a las series. El último ejemplo ha sido la serie de The Last of Us, que después de un capítulo 3 muy bueno a nivel narrativo y muy bueno a nivel de historia, adaptando una realidad que además existía ya en los videojuegos, porque en los videojuegos Bill y Frank ya tenían esta relación, aunque se nos contaba de una forma sutil, estas quejas han vuelto a aparecer. Pido por favor desde mi corazón el máximo respeto en los comentarios. Sé que es un tema controvertido, sé que mucha gente se lo toma muy a pecho por las adaptaciones y los cambios que se hacen en obras que ellos pues aman, y siempre que se involucra la pasión e incluso pues ciertos aspectos un poco políticos, la gente se enciende muchísimo, y creo que es importante mantener la calma. Lo pido, por favor, a ver qué pasa. Y vamos allá a analizar un tema que a mucha gente, como digo, le tiene preocupadísima, y creo desde mi opinión que es importante darle una vueltilla y reflexionar al respecto. Así que vamos allá. Quiero hablar del primer tema o la primera queja que suelo recibir al respecto cuando hablo de este tipo de temas, que es que, bueno, que como están incluyendo personajes de colectivos o personajes racializados en las películas o series, esto está politizando las mismas, ¿no? Que de alguna forma estamos mezclando la política con el audiovisual y el consumo que solemos tener habitualmente de cine o de series. Pues bien, aquí tengo que daros a todos en general la mala noticia de que la política y el cine han estado unidos desde siempre, y que siempre tenemos un montón de ideología, entre comillas, del autor mezclada con la trama, mezclada con los valores, mezclada con el mensaje y mezclada con los temas clave que una obra está tratando. ¿Qué quiero decir? Vamos a ir directamente a dos ejemplos para mostrar esto, como puede ser Top Gun Maverick y al mismo tiempo Parásitos, la película coreana. Pues bien, Top Gun Maverick es una exaltación clara de los valores, entre comillas, tradicionales, por llamarlos de alguna forma, de la cultura armamentística y militar americana, con banderas americanas plagadas por toda la película, llenando el filme, como digo, de un nacionalismo estadounidense abrumador, con un protagonista que cumple, digamos, los cánones de héroe tradicional también masculino, con su interés femenino en la película, y eso podríamos considerarla una película pues un poco más clásica a nivel de temas y de valores. ¿Esto lo convierte en una película peor? No, para mí es un peliculón, y simplemente hay que ser consciente de las cosas que trata y ser crítico siempre con ellas. Y vamos ahora, por ejemplo, a Parásitos, que es una muy buena obra también, pero en cambio es, dicho por el propio director, una película anticapitalista que nos está hablando de cómo en Corea del Sur el capitalismo ha generado diferencias de clases brutales, y cómo eso está haciendo sufrir a un montón de familias que no pueden seguir adelante y tienen que vivir como pueden, con la violencia y con el sufrimiento que eso les genera. Como veis, dos películas normales entre comillas, pero veis que siempre hay un mensaje detrás, y es que en la mayoría de esas películas que tenemos normalizadas quizá del pasado, en las que podemos percibir que quizá no hay un mensaje político tan claro, tened en cuenta que sí que lo hay. Pensad en la cantidad de americanadas que nos hemos tragado, en las cuales se exaltaban los valores occidentales tradicionales, y en las cuales, por ejemplo, la chica era únicamente el interés romántico del protagonista, el personaje negro era únicamente el personaje que hacía bromas y simplemente era un alivio cómico. Y de esas películas, creedme que hay muchísimas, y hay política también ahí, aunque estemos acostumbrados a ellas. Y aquí viene el segundo tema importante del que quiero hablar en esta disertación, que no es la inclusión forzada, sino es lo que a mí me gusta llamar la exclusión forzada. ¿Exclusión por qué? Porque si os fijáis en el cine, en las décadas y décadas de cine que hemos tenido, pues por ejemplo, hasta los años 90 o incluso hasta los años 2000, si os fijáis en la participación de las mujeres, en la participación de los actores racializados en estas películas, y analizáis verdaderamente los papeles que
que han tenido, cuánto han hablado o qué han aportado a la historia, nos damos cuenta que en la mayoría de películas son bastante de relleno. Lo mismo pasa si vemos la cantidad de directoras mujeres, por ejemplo, que han estado nominadas a los Oscar, y hay, como veis, un montón de datos que son bastante apabullantes sobre cómo este tipo de colectivos han estado silenciados o no han tenido durante décadas, insisto, la posibilidad o la oportunidad de contar sus historias. Seguramente hay ejemplos de películas que me pongáis y me digáis, mira, aquí sí que había un actor negro protagonista, o mira esta mujer qué buen papel tenía en los años 70. Y sí, obviamente hay películas que son así. La cosa es ver el conjunto de las películas que se generan y ver en conjunto qué papel tienen este tipo de personajes. No vale con que haya una película en este año, dos en este año, mira esta que bien funcionó, porque eso es una excepción dentro de la norma. ¿Y por qué se sacaban este tipo de historias del cine o de las series? ¿Por qué no se contaban? Pues ahí tenéis todo el contexto sociopolítico, cómo la sociedad vive en un momento concreto, cómo es la política de la época o cómo están, por ejemplo, los movimientos sociales que existen. Todo eso marca un poco cuál es la tendencia, digamos, de una época y ayuda a entender por qué se hacían un tipo u otro tipo de obras. Y ahora sí que quiero hablar ya de este término, de la inclusión forzada, de lo que constantemente cierta gente se queja de que están metiendo personajes diversos a la fuerza en ciertas películas. Ojito porque da para bastante el tema. Lo primero y lo más sencillo de entender en general al respecto es que los equipos creativos que hacen las películas, bien los equipos de guionistas, bien los directores, bien todo el staff en general, es más diverso que hace pues 20 o 30 años. Y no solo más diverso, sino que además también cada persona tiene más libertad de expresar lo que siente, las historias que quiere contar y demás. Eso ya directamente tenéis que admitir que tiene un impacto en el guión. Porque imaginaos que simplemente quieres representar en la propia obra características del equipo creativo, ya te va a quedar una historia con personajes mucho más diversos de lo que te quedarían hace 30 o 40 años, que esta gente no tenía tanta voz ni tantos puestos, digamos, creativos importantes. Con lo cual ya solamente eso no me lo podéis negar. Que el hecho de tener equipos creativos con personas diversas y además que tengan la oportunidad de tener voz, simplemente eso ya va a afectar a cómo se crean las obras y se va a diferenciar de cuando no la tenían y cuando no podían contar sus historias. Es que eso es de cajón. Seguimos con otro tema que también trae bastante polémica, que es por qué en ciertas adaptaciones o en ciertos reboots o en ciertos remakes que se hacen hoy en día, a los personajes o a algunos de ellos se les cambia de color, se busca un cast más diverso, se incluyen sexualidades que quizá no estaban en la época de la obra original. Y esto, a ver, tened en cuenta lo mismo que os he comentado antes, estamos en un momento diferente, por ejemplo, al instante en el que se escribió El Señor de los Anillos. Pregúntale, no sé, a un autor inglés de principios del 1900 qué relación tenía en su vida diaria con personas negras para incluirlas en su obra. Pues ya os puedo adelantar que en esa época tendría poca, y si la tiene, pues sería a saber cómo. Con lo cual, si tú quieres adaptar esta obra en el momento actual, es lo más normal del mundo que le quieras dar un aspecto más acorde a la realidad que estamos viviendo, más globalizada y más diversa, porque leches, la gente existe y tiene características diferentes. ¿Hace eso que tengamos que hacerlo constantemente con todas las obras y siempre haya que hacerlo? En mi opinión, pienso que no es necesario. No pasa nada si de pronto sale una obra que no cumple con esos criterios de diversidad, pero es que no pasa nada y esas obras siguen existiendo. Hay películas de todo tipo. Así que por favor, es lo más normal y lo más sano del mundo que cuando coges una obra de los años 80 y la haces de pronto otra vez, si durante esa época o esa década cierto colectivo y ciertas personas no tenían voz, no tenían representación y no podían formar parte de la obra original por cómo estaba el contexto político, que sí, que eso también es política, si ahora de pronto están incluidas en las historias y tienen voz, no es porque de pronto ahora la política haya entrado. La política ha estado siempre y también hacía que los personajes racializados o LGBT no estuvieran en las obras originales de las cuales se saca el reboot, y esto es muy importante entenderlo. Simplemente el contexto político y social ha cambiado, pero afectaba a las dos películas, a la original o a la que se hizo hace unos años y también a esta. Porque como os he dicho, la representación en general puede parecer que no, pero es importante. Obviamente cualquier persona se puede sentir representada por cualquier personaje de cualquier forma, tamaño, sexualidad y demás. Tú puedes conectar con una persona LGTB dentro de una historia aunque no lo seas, puedes conectar con una persona con problemas racializados aunque tú no los vivas porque has tenido un contexto similar en algún otro ámbito de tu vida. Eso no lo niego para nada, pero al mismo tiempo también está claro que tenemos momentos en nuestra vida en los que ver a un personaje que está viviendo exactamente nuestros problemas o con el cual nos identificamos
elegimos por forma o por aspecto o por lo que sea es también muy importante. Os voy a poner un ejemplo personal porque yo de pequeño tenía un problema en la vista, tenía conjuntivitis alérgica y eso me hacía estar constantemente con los ojos mal, me lloraban, los tenía muy rojos y me costaba incluso mirar a la luz o mirar a zonas que estuviesen bastante iluminadas. ¿Qué tenía que hacer yo entonces? Llevar gafas de sol casi todo el tiempo. Y de pronto me encontré con un superhéroe que iba con gafas a todos los sitios como lo era Cíclope. Y yo, como niño, en este personaje de los X-Men, de pronto vi a alguien en quien podía reflejarme y alguien que me representaba, entre comillas, dentro de mi condición distinta, que era tener que ir con gafas de sol a sitios en los que no hay que llevarlas, como por ejemplo incluso dentro de clase en los días malos. Y a mí me resultó un personaje con el que podía conectar, porque él también estaba con gafas constantemente en sitios cerrados y me hacía no sentirme tan diferente e incluso sentir que esa cosa que a mí me afectaba podía ser algo guay porque ese personaje lo era. Y esto es importante y creo que todo el mundo merece cierta representación y personajes trabajados que tengan sus condiciones para poder verse en ellos y sentirse mejor. Y creedme que llegará algún momento en vuestra vida en los que necesitéis a un personaje que está por llegar y veréis algo en ellos que os afecta personalmente a vosotros y agradeceréis mucho veros representados en una película y ver cómo ese personaje sigue adelante y hace las cosas bien. Y ya no os digo nada si sois pequeños y eso que os hace diferente, entre comillas, os afecta porque os insultan por ello, por ejemplo. Vamos con más polémica, como por ejemplo la cuota de inclusividad de los Oscar, un tema que ha sido también bastante criticado porque hay una especie de cuota mínima de personajes de ciertos colectivos para que las películas puedan participar en los Oscar. Y esto, como que la reacción natural que te puede surgir cuando lo escuchas es cierto rechazo, porque estás pensando en, joder, tampoco hace falta, ¿no?, obligar a meter ciertos personajes en las películas, porque la verdadera normalidad, no, la verdadera igualdad para todos es que se nos trate con igualdad y sin ninguna discriminación positiva. Eso podemos llegar a pensar. Pero yo os quiero rebatir un poco esta idea y haceros un poco reflexionar. Está claro y creo que nadie puede negar que ha habido colectivos con una discriminación muy negativa durante muchísimo tiempo. ¿Qué genera esto? Que durante todo este tiempo apenas hayan estado presentes en las obras y en el cine o en las series directamente. Y el objetivo de esta discriminación positiva no es desplazar al hombre blanco hetero de toda la vida. Lo que se intenta con ella es simplemente equilibrar una balanza que ha estado durante años y años desequilibrada, por lo que hace falta discriminar en positivo un poco al grupo que está abajo para que pueda alcanzar al grupo que está arriba, y cuando estemos en la verdadera igualdad y lleguemos hasta ese punto, tanto racial como de otras cosas, y ya haya una representación clara en las películas, que yo personalmente pienso que estamos llegando, creo que estamos haciendo las cosas bien en ese sentido, y llegará un momento en el que no haya por qué discriminar en positivo a nadie, y eso sucederá, pero es normal que hasta que eso pase, hasta que lleguemos a esa realidad más igual en general, haya que hacer ciertos actos de discriminación en positivo que sí, que igual te pueden chirriar un poco y puedes pensar que es raro que se haga, pero es que de alguna forma hay que compensar todos esos años en los que esa gente ha estado pasándolo mal y por culpa de eso hasta hace poco apenas tenían presencia en las películas. Creedme que esa discriminación en positivo va a desaparecer cuando se alcance una normalidad y que para ello se está trabajando. Y luego el último tipo de crítica, que quizás sea con la que más yo puedo conectar de todas las que os he comentado, es la crítica directa a la empresa o a la corporativa que está utilizando estos temas, los temas de los colectivos discriminados, para conseguir lavar su imagen y para conseguir vender más, es decir, una instrumentalización o una capitalización de los colectivos discriminados. Es como cuando llega el mes del orgullo gay y un montón de marcas se ponen en su perfil el loguito con el arco iris, pero cuando el mes termina simplemente se lo quitan y como si no hubiese sucedido. No tienen ningún compromiso con la causa y no se esfuerzan en hacer nada más allá de aparentar. Antes solía pasar más que, por ejemplo, una productora metía personajes de este tipo, pero luego estas historias no se las encargaba a directores o a guionistas o a showrunners que verdaderamente tuviesen una voz para contarlas, que no eran de estos colectivos, quiero decir. Con esto no estoy diciendo que tengas que pertenecer a un colectivo para contar una historia que involucre a un personaje de ese tipo, pero sí que cuando hay que ahondar en el tema y hay que explorarlo, respetar a las voces que lo han vivido, termina haciendo que tanto las historias como los personajes, como las tramas que se nos cuenten sean más reales, emotivas y se sostengan habitualmente mejor. Y también tengo que
decir que siento que esto no es algo que esté sucediendo ya habitualmente y que en general sí que se percibe que hay creadores diversos que están contando historias diversas y no solamente productoras queriendo fingir algo que no son. Que sí, que siempre hay un interés comercial en muchas de las decisiones que se toman, pero si ese compromiso se nota en las decisiones que vienen después, que es la de elegir el equipo creativo, para mí no es un problema. Ya sabéis, opinad por favor con respeto, ya sé que si no estáis de acuerdo con lo que os he dicho, me queráis decir de todo en los comentarios, pero os pido un poquito de respeto, un poco de poquito. Vamos a intentar hacer un debate sano de un tema que, bueno, que es de actualidad. Respeten por favor a la gente en general, dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.